Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores nos conozco vestida, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla sobre los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Alma. Muy buen día para todos, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, familia, querido grupo. Me alegra saludarles en esta mañana y vamos a continuar con nuestro estudio de esta serie, La razón de nuestro ser, la razón de nuestro existir. Pero les invito para que una vez más me puedan acompañar en oración, los que puedan hacerlo de rodillas, vamos a hacerlo en este momento. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la noche que nos regalaste, por el alegre despertar, por este nuevo día, donde, mi Señor amado, queremos agradecerte. Queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de conectarnos en esta mañana, a pesar de las fallas a nuestro alrededor, la energía. No tenemos energía en este momento, Señor, pero gracias porque aparentemente no hay señal, podemos estar aquí dialogando, hablando y teniendo un encuentro de manera especial contigo. Padre, gracias por actuar. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. Añade tu bendición en esta mañana y que al estudiar de tu palabra, mi Señor, podamos escuchar tu voz a través de ella, comprender, entender y afianzar nuestro conocimiento. Que podamos ser ese pueblo, Señor, del libro, que podamos ser ese pueblo, Señor, apartado, que podamos ser ese pueblo con un corazón conforme al corazón del Eterno. Quédate en medio nuestro, acompáñanos, guíanos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como ya hemos visto, aunque voy a leer una vez más Apocalipsis, el capítulo 10, verso 8 en adelante. Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hubo comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora miren lo que dice el capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Wow. Y a los que adoran en él. Mide el templo y el altar, y a los que adoran en él. Bueno, como ya hemos visto, hay algo muy extraño en cuanto a la orden que el ángel le dio a Juan cuando le dijo que ese librito que iba a comer iba a ser amargo en el vientre, pero dulce en la boca. Ahora, este orden no es natural porque el libro primero pasa por la boca para luego llegar al vientre. Entonces, ¿por qué este ángel habla a la inversa o este ángel reversó más bien en el versículo 9 el orden normal, el orden de las cosas? Bueno, aquí, para poder entender esta razón, debemos tomar en cuenta que los versículos 9 al 11 forman como un inverso forman un quiasmo. ¿Y qué es un quiasmo? Bueno, el quiasmo es una figura retórica basada en la repetición y se trata de un paralelismo cruzado, es decir, la repetición de una estructura. Entonces, miren, ¿qué pasó aquí? El ángel le dijo a Juan en el versículo 9, en la primera parte del versículo 9 del capítulo 10 de Apocalipsis, el ángel le dijo a Juan que qué, que hiciera qué cosa, que tomara el libro y qué, y se lo comiera. Eso dice la primera parte del verso 9 del capítulo 10. ¿Qué más le dijo el ángel? Allí en el versículo 9, en la segunda parte, el ángel le dijo a Juan que iba a ser, ese libro iba a ser amargo en su vientre. Se supone que primero debería de ser dulce en la miel, pero miren lo inverso. Su boca sería dulce como la miel. Ya el versículo 10 en la primera parte dice que a Juan efectivamente se le puso dulce en la boca, pero luego amargó su vientre, y en el verso 11 se le mandó a profetizar de nuevo. Ahora, esta estructura de inverso, de paralelo, de algo invertido, de quiasmo es importante porque demuestra que el comer el libro en el versículo 9 es igual a profetizar de nuevo en el versículo 11. Miren, mis amados, querido grupo, familia, cuando Juan se come el libro por primera vez, ¿qué pasa? Él asimila, él recibe, asimila, acepta el mensaje que salió de él y ¿qué hizo? Lo proclamó, lo anunció. Después del chasco en 1844, el ángel le mandó que proclamara otra vez el mensaje que ya había salido por primera vez del libro. Entonces, miren, después de esa experiencia agridulce, ¿qué debía de pasar? Sencillo, otro mensaje debía salir del libro y ese mensaje es el que está en el capítulo 11. Ese mensaje tenía que ver con medir el templo, con medir el templo. No se puede profetizar de nuevo
a menos que se haya hecho por lo menos una vez antes. ¿Estamos claros? Ahora, según el diccionario exegético del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce es necesario, porque ahí dice la Biblia que es necesario que profetices de nuevo. Esa palabra es necesario, está designando una necesidad incondicional. Ahora, oraciones que llevan este verbo conllevan un significado fundamentalmente absoluto, incuestionable y con frecuencia un significado anónimo y determinista. Miren, queridos, el profetizar de nuevo se halla en Apocalipsis el capítulo 14, sí, en el mensaje del primer ángel. El profetizar de nuevo se halla en el mensaje del primer ángel, es un mensaje profético que se predicó desde el año de 1798 hasta 1844 y que debía predicarse de nuevo después del gran chasco, pero con una comprensión más amplia, una comprensión mucho mayor. Ahora, el mensaje del segundo ángel, que también se había predicado en 1844, debía predicarse de nuevo, pero con mayor intensidad y con mayor comprensión. Apocalipsis capítulo 18, que es la gloria creciente, ¿verdad? Es el mensaje del cuarto ángel. Y poco después de 1844, se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel. Miren, hay tres elementos en común. Hay tres elementos en común entre el mensaje de Apocalipsis 10 y del primer ángel. Ahora, estos paralelos demuestran, mis apreciados, querido grupo, estos paralelos demuestran que el mandato a profetizar de nuevo en Apocalipsis 10, ¿cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple? Se cumple con la predicación del mensaje del primer ángel. Ambos contienen un mensaje global que debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ambos están enfocando la atención en el Dios creador. Y el librito contiene un mensaje de juicio y el mensaje del primer ángel anuncia, ¿qué cosa? ¿Qué anuncia? Que la hora del juicio de Dios ha llegado. Pregunto, ¿por qué le dice el ángel a Juan que profetice de nuevo ante reyes? ¿Por qué le dice el ángel a Juan que profetice de nuevo ante reyes? Miren, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 10. Apocalipsis capítulo 17, verso 10 en adelante, que es el capítulo donde hace referencia de la condenación de la gran ramera. Verso 10 dice así: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. En algún momento vamos a estudiar esto. La bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 18, verso 1 al 4. Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ¿por qué le dice el ángel a Juan que debe de profetizar de nuevo
y lo debe de hacer ante reyes. Sencillamente, mis amados, porque en estos versículos que acabamos de leer, dice que los reyes de la tierra fornicaron o fornicarán con la ramera y por lo tanto es muy necesario advertirles en cuanto a los peligros de tal relación, de tal unión con la ramera. Leímos en Apocalipsis 11, ahora teniendo esto en mente, leímos en Apocalipsis 11, el verso 1, que a Juan, vamos a leerlo nuevamente, Apocalipsis 11:1. Miren lo que se le dijo a Juan. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide qué cosa. Mide el templo de Dios y no solamente mide el templo de Dios, sino que mide el altar. Pero no solamente debes de medir el templo de Dios, medir el altar, sino que debes de medir a los que adoran en el templo. O sea, ¿a quiénes? Sí, al grupo de los redimidos, a los creyentes. Mis apreciados, miren, hay varios lugares en el libro de Apocalipsis a donde el capítulo ha sido dividido en el lugar equivocado. Hay varios lugares en el libro de Apocalipsis a donde el capítulo ha sido dividido en el lugar equivocado. Por ejemplo, tomen esta referencia, Apocalipsis 8, Apocalipsis 14, verso 1 en adelante, y Apocalipsis 21, el verso 1, y etcétera. Esto pertenecen al capítulo anterior. En realidad, el versículo 1 del capítulo 11 le pertenece al capítulo 10. Hay un comentarista, Joseph Seiss, es muy bíblico y es muy pegado a esto. Joseph Seiss explica cómo Apocalipsis 11:1 es una continuación del capítulo 10. Es que en ese entonces, mis amados, como Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, que es un solo capítulo, es el mismo capítulo, es el mismo sermón de nuestro Señor Jesucristo. En ese entonces no había división de versículos, de capítulos, no, como lo hay ahora, Entonces, por eso, el versículo 1 del capítulo 11 pertenece al capítulo 10. Y miren lo que dice este comentarista Joseph Seiss en cuanto a esto. El vínculo, esto está en un artículo que él escribió y está en una biblioteca electrónica. El artículo se llama El Apocalipsis, exposición del libro de Revelación. Y miren lo que dice, el vínculo que une la conclusión, miren qué interesante, el vínculo que une la conclusión del capítulo 10 con el comienzo del capítulo 11 parece ser muy estrecho, ya que el ángel que le habló a Juan continúa dirigiéndose a él con el nuevo mandato, levántate y mide el templo, que es una continuación del mandato anterior, profetiza de nuevo. Miren qué interesante. Ahora, hay varias preguntas que hay que responder si queremos comprender este versículo de Apocalipsis capítulo 11, especialmente el verso 1. Hay varias preguntas que debemos si queremos comprender este versículo. Número 1, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el templo del cual habla Apocalipsis 11:1? ¿Se refiere al templo terrenal o al templo celestial? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué significa medir el templo, el altar y los que adoran allí? A Juan se le dio una vara para medir o se le mostró una vara para medir. ¿Qué representa la vara de medir? Ahora hay que medir el altar. ¿A cuál altar se refiere este versículo? Qué interesante. ¿A cuál altar se refiere este versículo? ¿Es el altar del sacrificio en el atrio
o el altar del incienso en el lugar santo. Ahora, ¿por qué es necesario medir el altar del incienso? Comencemos. ¿Cuál templo hay que medir? ¿Cuál es el templo que se debía de medir? Los mileristas, Guillermo Miller y todo su grupo, todos sus seguidores cometieron un error fundamental. Un error fundamental cometieron ellos. Es que ellos creían que el santuario que había que purificar era ¿qué cosa? Sí, era la tierra. Pero en ningún versículo de la Biblia dice que la tierra es un santuario. Miren, no cabe duda que el templo que se menciona en Apocalipsis 11:1 es el santuario celestial. El templo terrenal fue destruido. ¿Cuándo fue destruido el templo terrenal? ¿Cuándo fue destruido ese santuario, ese templo? Fue destruido en el año 70 y nunca más se volvió a reconstruir. Quiere decir esto entonces que cuando sonó la sexta trompeta, cuando la sexta trompeta sonó entre el año de 1798 y 1844, el templo terrenal ya no existía. Ya no existía. Miren, es más, allí Pablo en el libro de Hebreos deja muy en claro que el santuario terrenal y sus servicios eran sombras de las cosas de las cosas celestiales. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué ocurrió en el templo? ¿Qué ocurrió con el velo? Ustedes pueden ir respondiendo allí en el chat, mis amados. ¿Qué pasó? El velo del templo se rasgó de arriba para abajo, indicando que el santuario terrenal y sus servicios habían llegado a ¿qué? Habían llegado a su fin. ¿Qué estaba presentando esto? ¿Qué estaba mostrando esto? Que ya no se necesitaba un sacrificio, que ya no se necesitaba un ritual, ya no se necesitaba un servicio ritual en el santuario terrenal. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero había muerto y el verdadero cordero iba a entrar al santuario celestial para presentar su propia sangre en favor del pecador. Miren, leámoslo. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Hebreos, el capítulo 8, verso 1 y 2, miren lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Miren lo que dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miller no comprendió por qué era necesario purificar algo tan puro como el cielo, así que descartó la posibilidad que el santuario celestial necesitase ser purificado. Pero el libro de Hebreos afirma claramente que el santuario celestial debía ser purificado con sacrificios mejores que los del santuario terrenal. Hebreos 9:23 lo dice. Eso dice Hebreos 9:23. Miren lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, miren, mis amados, querido grupo, existen palabras griegas que se traducen como templo. Y de hecho, si no estoy mal, solamente existen dos palabras griegas que se traducen templo. La primera de ellas es hierón, J-I-E-R-O-N, hierón, y la segunda es naos, N-A-O-S, naos. La palabra hierón se refiere generalmente al templo en su totalidad.
y la palabra nunca se usa en el libro de Apocalipsis. Pero la palabra naos aparece aproximadamente 16 veces en el libro de Apocalipsis. Y en todos los casos, la palabra naos se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Por ejemplo, miren, allí en Apocalipsis 11:19, y lo vamos a leer, pero quiero hacer referencia a esto. Búsquenlo, por favor. Apocalipsis 11:19. La palabra naos se refiere claramente al lugar santísimo, porque cuando el naos se abre, la puerta se abre, se ve el arca del pacto, ese mueble que se hallaba en el lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el templo que se iba a medir después del gran chasco era el lugar santísimo del santuario celestial. Miren lo que dice Apocalipsis 11:19. Vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, se veía en el templo. Naos, ahí aparece la palabra naos, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Miren qué interesantes esos fenómenos naturales. Relámpagos, truenos, voces, terremoto y granizo encendido. ¿Esto cuándo ocurrió? Esos fenómenos naturales, ¿cuándo ocurrieron? ¿Cuándo ocurrieron? Cuando se abrió el templo. ¿En qué año? En 1844. Y esto nos hace recordar, esto me recuerda a mí, los fenómenos que ocurrieron cuando Dios le habló a Moisés con voz potente, los 10 mandamientos, y el pueblo los escuchó ahí en el monte Sinaí. Miren, en 1844, al iniciar el juicio investigador, se vio el arca del pacto en el cual se halla la ley, y en el centro de la ley el sábado. Poco después de abrirse el lugar santísimo, nuestros pioneros entraron por fe y se dieron cuenta que la ley de Dios todavía estaba vigente y que el sábado era aún el día de reposo. Voy a leer la referencia, miren, Éxodo 19, de lo que yo les acabo de decir, lo mismo que ocurrió en el santuario celestial allí en 1844, relámpagos, truenos, sucedió ahí en el monte Sinaí. Éxodo 19, cuando presentó el arca, cuando presentó la ley. Éxodo 19, 16 en adelante, miren lo que dice. Éxodo 19, versículo 16 en adelante. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y hay algo interesante, mis amados. Apocalipsis, el capítulo 15, y lo vamos a leer. Apocalipsis, el capítulo 15. Leámoslo, busquémoslo. El versículo 5 en adelante describe el momento que se cerrará la ministración de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí la terminología indica que el tabernáculo del testimonio es el santuario en su totalidad, y el templo de ese tabernáculo es el lugar santísimo. Escuchen, leámoslo. Apocalipsis 15, 5 en adelante. Repito, aquí está describiendo el momento que se va a cerrar la administración de Cristo en el lugar santísimo, y es allí donde se mide el templo.
Es el lugar santísimo. Miren, Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el lugar santísimo, naos, del tabernáculo del testimonio, el santuario en su totalidad. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidas de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. O sea, la puerta de la gracia se ha cerrado, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así fue como fue medido el templo. Pero hay algo interesante, mis amados, y algo muy solemne. Y aquí entramos nosotros. Aquí entra el grupo de los redimidos. Aquí entra cada uno de nosotros. Esther, Alba, César, Amparo, Sandra, Venancio, Urias, Celided, Judith, Paulina. Todo el grupo de los redimidos. Los que adoran en el templo. Porque dice Juan que se le dio una vara para medir el templo, el altar y los que adoran en el templo. Miren qué interesante. ¿Cómo puede el pueblo de Dios? Esta pregunta sale a relucir, sale al aire. ¿Cómo puede el pueblo de Dios adorar en el templo celestial a partir de 1844, cuando durante la 6ª trompeta todavía está en la tierra? Miren qué pregunta. ¿Cómo puede el pueblo de Dios adorar en el templo celestial a partir de 1844 si todavía, mientras está sonando la 6ª trompeta, aún está en la tierra? Miren, es muy sencilla la respuesta, mis amados, querido grupo familia. En el día de la expiación, y también yo sé que ya hablamos del día de la expiación en temas anteriores, pero en esta serie de la razón de por la cual nosotros existimos o somos, necesitamos tocar y recordar cositas nuevamente, y es muy necesario tocar el día de la expiación. Miren, tal vez a partir de mañana, en el día de la expiación del Antiguo Testamento, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo seguía la obra del sumo sacerdote por fe, por la fe. Mientras el sumo sacerdote purificaba el santuario, ¿qué debía de hacer el pueblo? ¿Qué debía hacer el pueblo? La Biblia me dice en Levítico que el pueblo debía reunirse ¿dónde? Fuera del santuario. Y debían seguir la obra del sumo sacerdote por fe. Ellos debían reunirse, debían afligir sus almas, ayunar y abstenerse de trabajar. Miren, en los servicios del santuario, allí en el Antiguo Testamento, el pueblo, ellos podían ver el ritual que ocurría en el atrio, ellos podían ver toda esa ceremonia, pero no podían contemplar con sus ojos físicos lo que ocurría en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y a fin de que el pueblo pudiera seguir por la fe la obra que transpiraba en los dos departamentos, Dios le dio una descripción escrita de lo que ocurría allí. Y eso está en Éxodo y en Levítico. Ustedes lo pueden leer. Levítico 29, 30. No cabe duda, mis amados, miren, no cabe duda, mis queridos hermanos, amigos, querido grupo, familia, iglesia, no cabe duda que lo que ocurría
en el patio, ahí en el atrio, representaba la obra terrenal de Cristo. En la tierra, ¿cómo se presentó Cristo? Aquí en la tierra, ¿cómo se presentó Cristo? Se presentó como el Cordero sin mancha, quien murió por los pecados del mundo, ¿sí o no? Sí. Y aquí en la tierra, ¿qué pasó? Después de que ofreció los pecados, resucitó. Miren, todo lo que hizo Jesús en el atrio, en la tierra, estaba a la vista de los seres humanos. Los discípulos vieron el sacrificio, los romanos vieron el sacrificio, los judíos vieron el sacrificio, los sacerdotes vieron el sacrificio, todo el mundo vio el sacrificio de Jesús ahí en las afueras de Jerusalén, en el monte de la Calavera, en el monte Gólgota. Todo eso estuvo a la vista de los seres humanos. Pero ahora Jesús, ¿qué pasa? Después de que resucita, Jesús va al cielo y ahora Jesús está ¿dónde? Está en el cielo, más allá de lo que puedan ver nuestros ojos físicos. Pero debemos estar allá es ¿por qué? Por fe. ¿En qué cosa? En la obra que está desempeñando allí. En ese sentido es que el pueblo de Dios adora en el templo celestial aun cuando vive aquí en la tierra. Miren, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos describe al pueblo de Dios, a los fieles de Dios, que aunque vivimos en la tierra, se nos insta a adorar ¿en dónde? En el cielo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 16. Miren lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ustedes también pueden leer ahí en casa Hebreos el capítulo 12, por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero esa es otra referencia bien interesante, bien importante, Hebreos 12, a partir del verso 20, 22. Ahora, el apóstol Pablo dijo también que el templo espiritual de Dios es la iglesia en la tierra. Eso lo dice en varias de sus cartas, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, ahí en Efesios, el capítulo 2, en Primera de Corintios, el capítulo 6, y en Segunda de Corintios, ¿verdad? Y Apocalipsis y Hebreos afirman que el templo literal está es en donde, en el cielo, en donde ministra Jesús. Pero, ministro, pastor, ¿cómo sabemos que en la tierra hay un templo espiritual en donde ministra Jesús por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que aquí hay un templo espiritual y que hay un pueblo adorándolo? Y que por la fe está en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Bueno, el apóstol Pablo lo explicó de manera magistral y de manera muy sencilla. El apóstol Pablo explicó que el anticristo final, ¿dónde se iba a sentar? ¿Dónde se iba a sentar? Se iba a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente el anticristo no se puede sentar en el templo celestial, sino más bien ¿en dónde? En la iglesia. O eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 4. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, los teólogos, hay un grupo de teólogos protestantes muy conservadores, y ellos afirman que Pablo creía que el templo judío
se iba a reconstruir y que el anticristo se sentaría literalmente en él. ¿Pero es así? ¿Mm? Obviamente, si el templo literal de Dios está ahora en el cielo, sería imposible que el anticristo se sentara allí. El anticristo no se sentará, el anticristo no se sentará en un templo literal, sino en el templo espiritual. La iglesia, que es un reflejo espiritual del templo celestial. Es más, miren, cuando Jesús entró al templo judío, al concluir la entrada triunfal, se refirió al templo judío como el templo de Dios y mi casa. Vamos a leerlo. Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, verso 12 y 13. Miren lo que dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Y aquí estamos llegando al meollo del asunto. Cuando Jesús abandonó el templo, un corto tiempo después, miren lo que le dijo a sus líderes, y ahí está en Mateo 23, he aquí vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta, desierta. Mis amados, cuando Jesús salió del templo judío, ya no lo llamó el templo de Dios ni mi casa. El templo judío ya no era el templo de Dios, sino la casa de los judíos. Cada vez que el apóstol Pablo usó la palabra templo, naos, en sus escritos, lo aplicó espiritualmente a la iglesia cristiana y nunca al templo judío literal. Como hemos visto, existen dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen templo. Una es hierón y la otra es naos. El apóstol nunca usó la palabra naos para referirse al templo judío literal. Sin excepción alguna, usó la palabra para referirse a la iglesia cristiana, el templo espiritual. Es más, en el libro de Hechos, el templo judío se menciona 25 veces y nunca se le llama naos, siempre es hierón. Es más, en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento se usa la palabra naos para referirse al templo judío literal. Y esto el apóstol lo explica muy bien en su epístola a los Efesios, lo que significa la palabra templo. Miren lo que dice Efesios el capítulo 2, verso 19 en adelante. Leámoslo. Efesios 2, 19 en adelante. Dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Dios mora en el templo, así que el que se sienta en la iglesia procura tomar su lugar. Ahora miren, este pasaje explica claramente que el templo terrenal es espiritual. Solo el templo celestial es literal. ¿Cuáles son los fundamentos del templo? Los apóstoles y profetas. ¿Cuál es la piedra angular, la piedra principal del templo? Jesucristo. ¿Y cuáles son esas piedras sobreedificadas? Sí, ustedes, nosotros, los creyentes. La gloriosa Shekinah, ¿cuál es? El Espíritu Santo, invisible a los ojos humanos. Entonces, en conclusión, miren, el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, debe sentarse de alguna manera en la iglesia cristiana. El vínculo entre el cuerno pequeño, la bestia y el hombre de pecado se ve por el hecho que el cuerno pequeño, la bestia, habla blasfemias contra el Altísimo y el hombre de pecado exige adoración haciéndose Dios. Ahora, esta
usurpación, porque es una usurpación, se manifestó de una forma descarada cuando el líder de la iglesia, el líder actual de la iglesia católica, por allá en el año del 2014, al concluir una semana de oración en favor de la unidad cristiana, allí en la iglesia de San Pablo, fuera del muro, el 25 de enero del 2014, se sentó en un gran trono blanco y en cada lado del trono había un querubín. Tremendo esto. Ya el Papa Benedicto XVI había hecho lo mismo en el mismo sitio el 28 de junio del 2009. Eso fue una usurpación descarada de la posición que ocupa nuestro gran Dios, que está sentado entre los querubines. Pero en los minutos que nos quedan, mis amados, ¿qué significa medir? ¿Qué significa medir? Bueno, la palabra medir en términos simbólicos representa juzgar, el acto de juzgar. Mateo 7, 1 y 2. Miren lo que dice. Mateo capítulo 7, verso 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís, ¿o serás qué? ¿O será medido? Saben que la sierva de Dios, hermana Juay, concuerda con la Biblia. Y esto es maravilloso, concuerda con la Biblia. Voy a leer unas citas. Voy a leer varias citas en este momento, algunas citas. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 972. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 972. ¿Cómo la hermana Juay concuerda con la Biblia, el don profético? La gran obra del juicio, comentario bíblico adventista, tomo 7, página 972. La gran obra del juicio ha estado transpirando por un buen tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. Recuerde que cuando anda por las calles cumpliendo sus quehaceres, Dios lo está midiendo. ¡Wow! En estos momentos Dios nos está midiendo. Ahora que salgamos a laborar, ahora que ustedes salgan, el Señor los va a medir. Miren lo que sigue diciendo. En el trabajo, lo que estamos haciendo, en el estudio, en la universidad, en todo lo que hagamos, el Señor nos está midiendo. Sigue diciendo, cuando cumple sus deberes domésticos y está conversando, Dios lo está midiendo. Recuerde que sus palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, como un artista reproduce el rostro en un plato pulido. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 972. Es más, miren, en un testimonio, en una carta que le escribió la hermana Juay a una hermana criticona, la sierva del Señor vinculó las palabras cinta métrica, balanza, juicio y santuario. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Miren, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 390. Miren lo que la sierva del Señor le dijo a esta hermana. Y cómo vincula las palabras cinta métrica, balanza, juicio y santuario. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 390. Miren lo que le dice a esta hermana. Usted puede ser una bendición. Puede ayudar a los que necesitan ayuda, pero tiene que dejar de lado su cinta métrica, porque no es usted quien debe usarla. Uno que es infalible en sus juicios, que comprende las debilidades de nuestra naturaleza caída y corrupta, es el que tiene el patrón. Él pesa en la balanza del santuario y todos aceptaremos su justa medida. Tremendo. Ahora, en otra cita muy cortica, un solo renglón, una sola frase. La hermana Juay explica lo que representa la cinta métrica.
La hermana Juay explica lo que representa la cinta métrica, señales de los tiempos del año de 1887. Miren lo que dice ella. Cuando inicie el juicio y se abran los libros, su vida y la mía serán medidas por la ley del Altísimo. Wow, gloria al Señor. Querido, Santiago concuerda, el apóstol Santiago concuerda con lo que dice el espíritu de profecía, porque ahí en Santiago el capítulo 2 nos dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. Entonces, la idea de medir el templo en Apocalipsis 11:1 debe comprenderse en el contexto del capítulo anterior, en donde se halla una descripción del librito. Y como ya hemos visto, un mensaje de juicio salió del librito cuando comenzó el tiempo del fin, en 1798 después de Cristo. El acto de Juan comerse el libro representa el hecho que el pueblo de Dios iba a asimilar y a proclamar el mensaje concerniente al inicio del juicio. Este mensaje fue dulce, porque creían que el juicio era la segunda venida, pero luego se tornó amargo, porque Jesús no vino como esperaban. Después de la experiencia agridulce, se le ordenó a Juan que profetizara de nuevo con un mensaje del librito, y que ese mensaje tenía que ver con medir el templo y los que adoran en él y medir el altar. Mañana, Dios mediante, continuaremos con esta segunda parte. ¿Qué es medir el altar? Porque necesitamos saber qué es medir el altar y qué es medir a los que adoran, qué es medir al pueblo de Dios. Que el cielo nos ayude, mis amados, amadas, para que podamos permanecer fieles, firmes, leales a Él. Que nada ni nadie pueda separarnos de su amor, que es en Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser parte de este remanente. Qué gran responsabilidad y qué solemnidad. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu perfecta justicia. Que cada día podamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra de reconciliación, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que cuando seamos medidos, seamos pesados en balanza, podamos ser dignos de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo decir: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis amados, querido grupo familia. Dios me les abrace y quedamos en la presencia del Señor en este día. Más allá de los cielos, en luz inmortal, en las bellas moradas, la ciudad celestial. Un santuario de piedra no puede igualar esa gloria sublime del santuario celestial. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde un atrio tras otro
rostro se inundan de luz. Cuando entra el Cordero, hay olor y quietud. Ante el trono de gracia, mi dulce Jesús, con sus manos heridas por las marcas de la cruz, como el gran sacerdote frente al arca está, del pecado me limpia y me aparta del mal. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde el gran sacerdote intercede por mí. Ante el trono de gracia, ante el trono sin fin. En los cielos está, en los cielos está el santuario eterno, en los cielos está.